Muy buenas, bienvenidos a Melodía Literaria, yo soy Azahara y hoy os traigo un vídeo sobre mis lecturas del mes de abril. Este mes de abril ha sido poco productivo para mí, así que bueno, va a ser un vídeo muy cortito, no va a ser un vídeo como los que hago normalmente, que suelen durar de 20 minutos en adelante, porque este mes me he leído solo 2 libros. El primero que me leí fue un libro de Agatha Christie, no es este es Muerte en la Vicaría. Yo me leí 10 negritos de Agatha Christie, pero se lo dejé a una amiga, nos lo intercambiamos. Ella tenía este, yo tenía 10 negritos y una vez que lo terminé nos lo intercambiamos y este aún no me lo he leído. Pero bueno, viene siendo muy parecido. Aunque bueno, la portada es diferente, pero vamos, las páginas son más o menos igual. El libro de 10 negritos tiene 232 páginas y fue publicado en el año 1939. La verdad es que la historia me enganchó bastante. Al principio era un poco lioso porque eran muchos nombres, diferentes personajes y me resultó un poco lioso, pero una vez que ya le coges el puntillo, que ya va entendiendo un poco todo, que ya tiene ubicada a cada personaje y eso, la verdad es que es un libro que engancha bastante y que por una parte te sorprende, pero por otra no, por lo menos en mi caso. Hubo cosas que para mí no fueron nada predecibles y otras que yo podía llegar a intuir. No quiero daros muchos datos porque claro, como es un libro de intriga, así, de misterio y todo se desvela al final del libro, pues no quiero tampoco hacer spoilers y reventaros la historia para quien quiera leérselo. He de decir que es el primer libro de Agatha Christie que yo me leo, no estaba yo acostumbrada a leer ese tipo de historias, sabía que tenía mucha fama, pero yo pensaba que, pues, que como se habían escrito hacía mucho tiempo, no sé, cosas mías, que yo no había llegado a leer ninguno de Agatha Christie. Y hablando con una amiga me dijo que ya había leído varios, luego viendo también por internet algunas reseñas de YouTube y eso, vi que había gente que sí que recomendaba algunos libros de ella y sobre todo pues bueno, pues 10 negritos era como uno así de los más famosos, aparte de Asesinato en el Orient Express y todo eso, así que bueno, pues finalmente me decidí por 10 negritos y me ha gustado bastante. La historia la historia comienza con 10 personas que se encuentran en la isla del Negro, que es una isla de la costa inglesa, reunidas por diferentes motivos, pero en común por la misma persona, que es un tal señor Owen, que es el dueño de la isla, o al menos, es que no, sí, el dueño de la... No se sabe muy bien al final quién es el dueño de la isla, pero sí es el dueño de la mansión donde todos acaban. Por diferentes razones, pues unos porque quieren un retiro, como una especie de retiro espiritual. El caso es que cada uno tiene sus motivos y estas 10 personas acaban, son 8 huéspedes y 2 personas de servicio, un matrimonio de servicio, en total son 10 personas. Llegan a esa mansión a pasar como unas vacaciones. Es una isla que solo puede ir en barco, con lo cual pues siempre hay un barco que va y viene todos los días, pero en el momento en el que si hay un temporal o el barco por lo que sea, por algún motivo no llega, pues está aislado en una isla, no tienes manera de volver si no van a por ti. Con lo cual, pues eso ya al principio empieza a decir, bueno, en fin. El caso es que el primer día empiezan a hablar entre ellos y se dan cuenta de que todos han sido convocados allí, invitados a esa mansión por el señor Owen, pero que nadie lo conoce, nadie lo ha visto en persona, ni siquiera las 2 personas contratadas de servicio, este matrimonio que se encarga pues de los desayunos, de las comidas, de tenerlo todo a punto, de asistir a los huéspedes. Ni siquiera ese matrimonio lo han visto en persona y el señor Owen allí no está y no aparece y tampoco se le espera. Con lo cual, pues ya eso empieza a escamar un poquito a la gente. Nadie lo conoce, pero sin embargo este señor Owen en sus invitaciones parece conocer a cada uno de los invitados muy bien. Y la primera noche, después de la cena, están todos reunidos en el salón tomando una copa, tomando un té y de repente suena una voz que no saben de dónde viene, que es como una especie de grabación que se dirige a los huéspedes especialmente y bueno, se dirige a todos los que están en ese momento presentes en la casa y los acusa
a cada uno de un asesinato diferente que supuestamente cometieron en el pasado. Y a partir de ahí empiezan a caer como moscas. Las cosas como son. Hombre, un libro de Agatha Christie que no muera nadie, pues... Claro, tú vas viendo que muere uno de los asistentes, después muere otro y van, entre ellos van sospechando, se van acusando, luego no puede ser este porque no sé qué, van atando cabos y es muy divertido porque al final acabas diciendo, madre mía, pues ¿quién va a ser? Luego empiezas a hacer tus conjeturas y yo he de decir que yo en una de mis conjeturas lo adiviné. Me parecía poco probable, pero lo adiviné. Así que, mini punto para mí. Bueno, el caso es que es un libro que no es muy extenso, no está escrito en un lenguaje muy complicado ni nada de eso, se lee muy fácil, muy rápido y se hace bastante ameno. Así que a mí me resultó muy entretenido, que dentro de lo que cabe es lo que se busca en este tipo de libros, ¿no? Y bueno, pues os lo recomiendo mucho. Cuando me lea Muerte en la Vicaría ya os contaré qué tal. Y bueno, en segundo y último lugar me leí La Dama de Blanco de Wilkie Collins. Esta mes la verdad es que he tenido bastante ajetreo en mi vida y la verdad es que no he podido sacar mucho tiempo para la lectura, y también he de decir que este libro, aunque me ha gustado al final y tiene cosas muy interesantes y tiene puntos en los que yo decía, madre mía, este autor, que no me esperaba yo esto de este hombre. También ha sido un libro que en algunas partes como que me he desencantado un poco, como que he desconectado un poco de la historia, se me han hecho un poco más pesadas, y no es de esos libros que durante el día sigues pensando en la historia y estás deseando volver a él para seguir leyendo y ver qué es lo que pasa. No he llegado a tener ese tipo de conexión. No es un libro malo, la verdad, porque no lo es. La historia está muy bien, tiene algunos giros que están bien, pero sí puede llegar a ser, o por lo menos a mí, en mi opinión, siempre desde mi opinión, me ha resultado un poco predecible en algunos momentos. No ha sido esa, a lo mejor en su época, cuando salió, en el año 1860, que fue cuando se publicó y tuvo bastante éxito, bastante tirón, pues sí pudo ser muy sorprendente y eso, pero yo a día de hoy yo lo he encontrado un poquito predecible. Habrá mucha gente que se eche las manos a la cabeza y diga, ¿cómo es posible? Ha sido una verdadera obra de arte. Que yo no digo que no lo sea, pero bueno, yo a lo mejor es que soy muy rara para los libros. Es que me pasó algo parecido con Orgullo y Prejuicio, y hay muchísimas legiones y legiones y legiones de fans de ese libro. Y pues yo que sé, a mí realmente pues a lo mejor Sentido y Sensibilidad me gustó más y no lo sé, no quiero yo que nadie se ofenda, pero es solo mi opinión, así que bueno. La Dama de Blanco es una novela que realmente para la época, incluso en nuestros días, no es la novela típica, es una novela, por así decirlo, epistolar, no es de cartas, no es un intercambio de cartas, sino que es una historia contada desde el punto de vista de varias personas que formaron parte de esa historia. En cada momento de la historia siempre hubo un testigo que a lo mejor quien empieza contando la historia como en la siguiente fase de la historia ya no estaba presente y sigue otra persona, es decir, pues siempre está contada por testigos, pero diferentes personas. Quien empieza a contar el relato es quien lo termina, pero entre medio pues lo cuenta también otro de los involucrados en la historia, el ama de llaves de la casa, etcétera. Pues, personajes que están involucrados son los que van contando, porque uno de los protagonistas le pide ayuda a los testigos para que redacten lo que ellos han visto y lo que ellos vivieron, y le ayuden como a dejar esa historia por escrito, ¿no? Algo así, pero no es que sea un intercambio de cartas propiamente dicho. Por lo tanto, bueno, pues la historia comienza con un profesor de dibujo que es contratado por una familia pudiente y va a vivir a una casa a Cumberland. Cuando este hombre llega, resulta que tiene que darle clase a dos muchachas, a dos jóvenes. Ellas son hermanastras, son hermanas
medio hermanas, son hermanas solo de madre, pero los padres ya han fallecido. Y queda vivo un tío, que es el que ha heredado la fortuna y el que se hace cargo de ellas. Pero el tío es como que pasa del tema. El tío es un hipocondríaco, todo le molesta, la luz le molesta, el ruido le molesta, por favor no camines tan rápido, uy, si hacen ruido tus zapatos no te acerques que si no me voy a tirar todo el día malísimo. El hombre es un pejegara, lo que se dice en Almería. Yo no sé si en otro sitio se dirá igual, pero aquí se conoce lo que se conoce como un pejegara de toda la vida. Pues ese tío es un pejiguera. Y bueno, pues contrata a este hombre, lo saluda el primer día que llega y luego en plan, enséñale dibujo a las niñas y a mí cuanto menos me molesten mejor. Claro, el profesor de dibujo se enamora de una de ellas, curiosamente de la que va a heredar todo el patrimonio, pero claro, cuando el padre de esta chica murió ya le había apañado un matrimonio con un supuesto caballero que tenía muchas tierras, mucho dinero, etcétera, etcétera, y el caballero este pues se vendía muy bien. Viendo que su amor no es posible, pues el profesor de dibujo decide irse de allí y marchar a descubrir mundo por ahí, alejarse todo lo máximo posible de su amada, para no seguir sufriendo. Y claro, pues llega un momento en el que se descubre que este tal caballero no es ni tan caballero, ni tan amable, ni tan cariñoso, ni tiene tanto dinero. Realmente se casa por esta chavala porque quiere sacarle hasta el tuétano, le quiere sacar hasta el último centavo. Y claro, pues a partir de ahí se alía este hombre con otros amigos, en fin, empieza ahí una trama bastante complicada, el tío no se entera de nada porque no quiere complicarse la vida. Y claro, empiezan a pasar cosas bastante desagradables. Es un entramado que no es una novela de terror, por así decirlo, no es una novela de miedo, pero sí es una novela de bastante intriga porque dices, madre mía, estas dos muchachas contra el mundo, porque son hermanastras, pero sí, son medio hermanas y se quieren, lo único que quieren, llega un momento en el que la que va a heredarlo todo dice, a mí ya el dinero me da igual, lo único que quiero es estar con mi hermana, porque yo soy feliz estando con ella y que ella viva conmigo y eso es lo que yo quiero. Total, que llega un momento en el que dices, pobrecitas las dos, ¿cómo van a salir de esto? A ver cómo salen las dos de esto. Y luego ya te esperas lo peor, dice, a esta pues, en fin. No quiero reventar la historia de nadie, pero vamos, que sí, que tiene momentos muy interesantes. Yo he tenido un par de momentos en los que estaba leyendo ansiosa por saber, madre mía, cómo van a salir de esta, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Porque incluso yo me ponía nerviosa, ¿no? Pero han sido momentos puntuales en los que he estado muy enganchada. Pero luego, claro, es lo que decía, había otros momentos en los que mucha palabrería, mucha descripción. A mí me gusta el tema de las descripciones, incluso las descripciones poéticas, pero hay veces que cuando tú ya has descrito una habitación o un paraje de una forma poética o de la forma que tú quieras, no tienes por qué dedicarte a describir, sobre todo, hay un momento en el que un personaje se pasan 4 páginas describiendo a esa persona, 4 páginas enteras. Y no es ni siquiera el personaje principal, es un personaje con peso, pero tú dices, madre mía, qué altura ya tengo de este tío, no quiero saber más nada de él, me va a contar también qué talla de zapatos usa o yo qué sé, es que lo veo innecesario. Se me hacía un poco pesado, yo ya empezaba a leer y empezaba por qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ay, por qué no sé cuánto, y los colores, no sé cuánto. Y empezaba, y era como leer así por encima porque me aturullaba mucho la mente y me daba sueño. Yo normalmente leyendo no me da sueño, yo me puedo poner a leer un rato antes de acostarme, pero normalmente me tengo que estar fijando en la hora porque si no me doy cuenta se me pueden hacer las 2 y pico, las 3 de la mañana y sigo leyendo porque es de lo... La verdad que la lectura me ha venido muy bien sobre todo en el tema de la pandemia, que ahora que hay poco trabajo, que se ha pasado mucho tiempo metido en casa, porque es lo único que a mí me ayudaba a evadirme de la realidad. A mí me gusta hacer deporte y hago deporte, pero mientras hago deporte mi mente no para y a veces me acuesto a dormir y no me duermo porque mi cabeza no para de dar vueltas y sin embargo mientras estoy leyendo estoy concentrada en eso que estoy leyendo, me meto totalmente en la historia y es lo único que consigue o de las pocas cosas que consiguen evadirme de la realidad.
Así que pues yo me pongo a leer por la noche y me pueden dar las tantas. Sin embargo, con este libro me ponía a leer y es que había veces que me quedaba dormida y decía, uff, bueno, voy a dejar el libro y voy a dormir, y a lo mejor no era tan tarde. En ese sentido, pues como terapia del sueño me ha venido muy bien. Pero claro, es un punto negativo hacia un libro que te ayude a dormirte, ¿no? Y bueno, ya otro día cuando retomaba el libro y empezaba a leer otra vez, a lo mejor la última o las dos últimas páginas que me había leído me las tengo que volver a releer porque ni siquiera me acordaba por dónde iba, porque me estaba quedando tan sopa que es que ni siquiera perdía el hilo. Con lo cual, bueno, pues a nadie le va a apetecer leerse este libro después de todo lo que he dicho, pero no, por favor, a lo mejor es que a mí me ha pillado también en un momento un poco espesa. Y también estaba tan ajetreada y tenía menos tiempo para leer y era pues como que a lo mejor, entre que la historia había momentos en los que sí me apetecía cogerle y seguir leyendo, pero había en algunos puntos en los que no estaba tan enganchada, pues a lo mejor me he pasado 2 o 3 días sin leer, raro en mí, ¿no? Y cuando la retomaba pues era como que me costaba un poco más engancharme. Pero a lo mejor me llega en otra etapa, en otro momento de mi vida o en otro mes diferente y lo cojo y me lo leo del tirón y no pasa nada. Pero vamos, yo creo que este mes, entre que he tenido poco tiempo, he estado un poquito más espesa y este libro me ha resultado como un poco de lastre. Y eso también es lo que ha hecho que este mes haya sido un poco menos productivo. No quiero echarle la culpa solo al libro, yo reconozco que he tenido mis circunstancias y que no he leído tanto. Así que bueno, pero realmente me parece muy interesante. Tiene algunos puntos muy chulos, como os decía, pues que no, había cosas que no me esperaba del autor. Es cierto que se supone que va cambiando, los narradores van cambiando a lo largo de la historia, pero sin embargo yo no he notado tanto la diferencia entre un narrador y otro, no he notado tanto la diferencia en la forma de expresarse, de hablar, de las descripciones. Es decir, que el profesor de dibujo y la hermana pues narraban de una forma muy parecida, si no prácticamente igual, y se supone que eran 2 personas diferentes. Es decir, que la voz de los personajes yo no la veía bien delimitada. Hay momentos en los que es todo como muy poético, muy idealista, y luego te mete ahí como una especie de corte que dices, Dios, esto no me lo esperaba, y te hace hasta un poco de gracia. En ese sentido ha habido unas cuantas veces que el libro me ha sorprendido, con lo cual no es que sea una obra mala, es que pues hay momentos a lo largo de la historia que yo creo que le sobran páginas, como que hay un poquito de morralla, pero si eliminasen esas descripciones tan largas y esos momentos en los que la historia se lía, pues quizá pues hubiera salido un poquito más fino el libro y me hubiera resultado mucho más ameno y mi opinión sería totalmente positiva. No es que ahora sea negativa del todo, pero bueno, está un poco pichipicha. Y hasta aquí este vídeo sobre mis lecturas del mes de abril. Espero que os haya gustado, que os animéis a leer, a comentar. Si no estáis suscritos todavía, pues por favor suscribiros, ¿qué estáis esperando? Dadle aquí abajo y si le dais a la campanita de notificaciones, pues os llegará un aviso cada vez que subo un vídeo nuevo. Y pues si podéis regalarme un dedito arriba, que a vosotros os cuesta muy poco y a mí la verdad es que me ayudáis muchísimo, de verdad. Así que si tenéis también alguna sugerencia podéis dejármelo en comentarios. Hay una chica que me dejó una sugerencia sobre que si podía hacer un vídeo sobre los libros que tengo en mi estantería y bueno, lo tengo pendiente de hacer, no se me ha olvidado. Lo que pasa es que claro, estoy trayéndome todavía, nos mudamos hace relativamente poco, por así decirlo. Cuando nos mudamos no teníamos muebles en la casa, hemos ido llenándola poco a poco y todavía tengo algunos libros en cajas, todavía me estoy trayendo libros de casa de mi hermana, que es donde yo me crié, que todavía en mi dormitorio hay un montón de cosas mías y claro, pues tengo muchos libros en caja y me gustaría hacer el vídeo cuando tuviera todos mis libros, pero bueno, si veo que la cosa se retrasa, pues intentaré hacer una primera parte con los libros que tengo aquí y luego más adelante hago una segunda parte. Así que como veis, se admiten sugerencias de todo tipo y hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias, sed felices. Chao, chao. Así que... súper fuerte. Eso no es spoiler, ¿no? Digo yo.
pues, ¿de qué año es este libro, señor de mi vida? Pero sí, por ejemplo, hay una escena en la que el profesor de dibujo está describiendo un personaje, lo está idolatrando, no sé qué, y luego se da la vuelta es que, claro, es que ¿cómo explico yo esto sin hacer spoiler? Bueno, ¿qué? Total. Ay, madre mía. Alergias del mundo.